Las elecciones en el Perú se enfrentaban Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Según los últimos datos que aparecen además en la página de radioprogramas del Perú, escrutado el 92%, falta un 8% aproximadamente, Pedro Pablo Kuczynski obtiene el 50,32% de los votos y Keiko Fujimori el 49,68%. Es decir, hay una ventaja de Pedro Pablo Kuczynski de menos de un 1%. Keiko Fujimori dice que hay que esperar a que lleguen votos del exterior y de algunas localidades peruanas, pero por supuesto esto es un cabeza a cabeza. Si llegara a ganar Pedro Pablo Kuczynski, que es probable, ¿cómo sería un gobierno del exministro Alejandro Toledo? Muy complejo, porque los resultados confirman que el país básicamente está fragmentado en tres partes. Por un lado, la fuerza del partido de PPK, por el otro lado, el de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, que tiene 73 congresistas en el Congreso, tiene mayoría absoluta, 11 de ellos, hay que recordar, investigados por presuntos vínculos con el lavado de dinero. Y por otro lado está la izquierda, que en el último tramo de la campaña le dio a PPK la posibilidad de tener un ligero margen de ventaja sobre Keiko Fujimori al hacer una convocatoria pública para que voten en favor de PPK. Ella ha dicho, la lideresa del Frente Amplio de la izquierda, que no es un cogobierno, que ella se va a mantener a la distancia como fiscalizadora, que su partido no ha hecho ninguna componenda con PPK ni con la agrupación política que él representa, pero que sin embargo, entre la decisión de elegir por Keiko Fujimori, que representa para ella y para su grupo un retorno a la dictadura, al fujimorismo, y por el otro lado PPK, era necesario hacer esta convocatoria. La sumatoria de todas estas voces, incluyendo la de ella, el antivoto, y además las vinculaciones que había del secretario del partido de Keiko Fujimori, el compañero de fórmula de Keiko Fujimori, también cuestionado porque entregó un audio editado en los últimos días antes de la elección presidencial, entrega un audio editado a un canal de televisión para desprestigiar una investigación periodística que finalmente cuestionaba el comportamiento de este secretario del partido de Keiko, que ahora está siendo investigado por la Fiscalía por lavado de activos. Entonces yo creo que si se confirma que efectivamente la tendencia de PPK es sobre el 1% o alrededor del 1% y que él es declarado como presidente del Perú, va a entrar a gobernar en una circunstancia en donde él tiene que llamar al diálogo. De hecho ya lo hizo, necesita tener un gabinete ministerial con todas las fuerzas, incluyendo las de la oposición, incluyendo la izquierda, y por otro lado va a tener que demostrar que sus promesas de campaña se van a poder cumplir, teniendo en cuenta que él ha hecho pactos con gremios bastante importantes, los sindicalistas, los ONGs de derechos humanos, es decir, una serie de grupos que no necesariamente son afines a PPK y que le van a decir cumpla con usted. Y finalmente va a tener que realmente promover un cambio que se siente desde el sur del país. Cuando uno mira el mapa en este momento, cómo quedó conformado el mapa electoral peruano, el norte claramente a favor de Keiko Fujimori y el sur muy a favor de PPK. Así que vamos a ver qué es lo que él hace cuando finalmente sea posesionado como presidente, si es que eso ocurre. Y en el Perú es un país de más de 30 millones de habitantes, está en una localización geográfica importante, tiene fronteras al norte con Ecuador y Colombia, y después al este con Brasil y Bolivia y con Chile al sur. 23 millones de personas votaron ayer, y en esta campaña los argumentos de los dos candidatos eran los siguientes. Keiko Fujimori acusaba al señor Kuczynski de que en caso de que ganara, gobernaría a favor de los ricos. Kuczynski le acusaba a ella de que si ella ganaba, pues volvería a la corrupción, como en épocas de Alberto Fujimori, el padre de la señora Keiko Fujimori. Kuczynski es un hombre de 77 años, ha vivido en varios sitios del Perú, de niño estudió en Inglaterra también, se graduó en la Universidad de Oxford en Política, Filosofía y Economía, en Exeter College, que es un sitio muy prestigioso, hizo un máster en la Universidad de Princeton, ha estado en el directorio de Credit Suisse, un banco internacional muy conocido, y fue ministro de Economía de Alejandro Toledo, y además vivió aquí en Washington como funcionario de organismos multilaterales de crédito. ¿Usted cree que si él gana, si él se convierte en presidente del Perú, va a gobernar a favor de los ricos? No, yo creo que esto va a ser un respaldo muy fuerte a la democracia peruana. ¿Por qué? Porque por lo menos la mitad de los peruanos, y por cierto, el exterior, el resto del mundo, ve en su candidatura, en su persona, una persona que respeta las instituciones,
y que es transparente y que va a gobernar con ese sentido, mientras que por lo menos la mitad de los peruanos sospechan que no es así el caso con Fujimori, y últimamente han salido evidencias de que todavía tiene esos problemas que tenía su padre. Entonces, el mero hecho de que él esté gobernando es un espaldarazo pues a las instituciones de la democracia, del Congreso, del sector judicial, de esos poderes, que uno sospecha que bajo una presidencia de Keiko Fujimori estarían debilitados. Y eso importa no solamente para los peruanos, sino para todo lo que es la inversión extranjera. Hay que acordarnos que, después de todo, PPK es un banquero de Wall Street. ¿Qué otro país en el mundo va a tener un presidente que es un banquero de Wall Street? El Perú se ha vuelto un país no solamente complejo, pero muy único. No hay que olvidarnos que es una de las democracias de mercado más exitosos de Latinoamérica, con un crecimiento alto, con profundas reformas de mercado que han tenido éxito en reducir la pobreza y hacer otros logros en el campo social como casi ningún otro país en la región. Y a la medida que van cayendo los regímenes populistas y se ve el récord de ellos, sale todavía más, se destaca todavía más el Perú. Y PPK más o menos simboliza eso. Estamos hablando de una persona que entiende que las reformas son para todos, y en eso se basó su campaña, una campaña de reformas que hay que incluir a la gente más humilde del país. Es curioso, Juan Carlos, que Kenji Fujimori, el congresista que recibió más votos en las elecciones legislativas, hermano menor de Keiko Fujimori, no votó por ella. En Perú el voto es obligatorio, no votó por ella. Habían tenido alguna discusión, entre otras cosas porque él en un mensaje por Twitter hace algunas semanas dijo que si ya no ganaba las elecciones, él se presentaría, se lanzaría a las elecciones del año 2021. Sí, ahora se viene toda una sucesión dentro del mismo Fujimorismo, una lucha de poder entre Keiko y Kenji, muy similar, tal vez algo para una réplica de lo que vimos en los 90 cuando la esposa de Alberto Fujimori se lo empieza a denunciar y luego se lanza de candidata a presidenta contra él. O sea, hay como ese tipo de canibalismo dentro del clan Fujimori. Veremos qué ocurre en esto, y esto pues, depende mucho, ¿verdad? La agenda política del mismo PPK como presidente, la actitud que vaya a tener el Fujimorismo hacia su administración. ¿Será una actitud revanchista? ¿Será una actitud de destrucción de su programa político? ¿O será una actitud responsable, sentarse a negociar con él aquellos puntos donde están en común? Recordemos que se presenta siempre al Fujimorismo como una visión política de derecha, que incluso las declaraciones que ha dado el mismo Kenji, él habla de que Verónica Mendoza era un atentado para el modelo económico peruano, porque el modelo de apertura, atracción de inversión. O sea, ellos creen, hasta ahora han creído en el modelo económico peruano que ha sido exitoso y que fue, a final de cuentas, el padre de ellos quien empezó estas reformas. La pregunta es, ¿tendrán esa misma actitud durante un gobierno de un liberal, de un PPK, o se volverán populistas, o empezarán entonces a acusar a PPK de ser un gobierno de ricos, de derechas, etcétera? Esa es la gran interrogante, creo yo, ahí. Nada más para añadir un punto de lo que señalaba Ian. Uno de los principales propuestas y planteamientos de PPK es reducir la informalidad. La informalidad en Perú es del 70%, y esto hace que por más que Perú crezca, siempre cuesta más que esa riqueza permee a los sectores que están excluidos de la legalidad, de la formalidad. Y es por eso que esa fue la bandera de campaña en planteamiento económico de PPK, y ojalá en verdad tenga éxito en reducir esos niveles altísimos de informalidad, porque efectivamente eso haría entonces que el éxito peruano económico sea más inclusivo. De confirmarse la victoria de Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones del Perú, ¿qué lectura tendría eso en el paisaje latinoamericano, en el paisaje político de América Latina? Bueno, se puede leer como un gobernante más de centro derecha que llega al poder después del triunfo de Mauricio Macri y del gobierno temporal de Michel Temer en el Brasil. Y se puede ver como el fin de la marea rosa, en donde se llenó América del Sur de líderes de centro izquierda, a los que por último no les ha ido muy bien. Una lectura rápida de esta elección. En primer lugar, en la primera vuelta Keiko Fujimori tuvo 40% del voto, alrededor de ese número, mientras que Kuczynski lo tuvo el 20%. Se estimaba en el Perú que más del 20% de los peruanos tomaban la decisión en el momento de llegar a la urna de votación. Es decir, que ese 21%, la mayoría votó por Kuczynski. Esto es un voto claramente de protesta contra el fujimorismo. Pero el hecho de que haya ganado, o si llega a ganar, PPK
con un voto de protesta no quiere decir que pueda gobernar con ese voto de protesta, porque además ha hecho unas coaliciones como la que hizo con la izquierda, que son frágiles, no tiene mayoría en el Congreso, como hemos mencionado, la tiene bastante difícil, es un país bastante dividido, el fujimorismo sigue vivo y seguramente se reactivará en caso de una victoria tan pequeña. Llama la atención que pasan las horas y Keiko no ha concedido. O sea que todo esto da para que los primeros días de Kuczynski, si llega a ganar, van a ser unos días muy complicados. Llama también la atención cómo en el Perú la izquierda y la derecha están un poco borradas, porque se habla de Fujimori como un gobierno de derecha, sin embargo Keiko desde el 2011, que fue derrotada, ha hecho una campaña basada en la campaña del pueblo, de la periferia, de fuera de Lima, mientras que Kuczynski, que es en lo económico neoliberal, es visto más como el candidato de centro izquierda. En realidad eso está bastante borrado. Yo creo que el fujimorismo está mucho más débil de lo que parece, ¿no? Porque después de estas elecciones queda claro, si pierde Keiko, que ya su oportunidad de ir a las elecciones presidenciales otra vez ya están acabadas, y esto ya está creando pugnas internas dentro del partido. Y sabemos que en el Perú, a pesar de que tiene 73 escaños, en el Perú es muy común que la gente del partido empiece a cambiar de partidos, y eso es algo que tiene muy en cuenta Pedro Pablo Kuczynski. Justamente iba a preguntarle a María Luisa sobre eso, porque el Congreso, en el Perú hay un sistema unicameral, hay solamente una cámara. De los 130 escaños, el Partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori tiene 73, el de PPK, el de Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Cambio, tiene 18, y el Frente Amplio de Verónica Mendoza tiene 20. Si tiene la gran mayoría de los escaños parlamentarios Keiko Fujimori. Si se confirmara, repito, la victoria de Kuczynski, ¿cómo podría gobernar si no le van a pasar leyes? Yo creo que al final lo que va a ocurrir es que los congresistas que están, los congresistas electos del Partido Fuerza Popular, van a tener que aceptar hacer alianzas con PPK y con las agrupaciones de otras tiendas políticas. Se van a voltear, para decirlo en español. Yo no creo que se van a voltear. Yo creo que en ciertos aspectos les va a tocar tender una mano y decir es hora de hacer el diálogo. De hecho, anoche, cuando PPK recibe el primer conteo a boca de urna, que después es confirmado por las encuestadoras, y luego más tarde por la OMPE, más o menos un recuento muy consistente que le da más o menos el mismo margen, PPK lo que hace es invocar al diálogo con las otras fuerzas políticas de manera muy inteligente. Él no reconoce la victoria y dice, ya gané. No, él dice, esperemos con cautela y yo convoco a un diálogo porque es hora de dialogar. Ya dando una señal de que él sabe que tiene una frágil coalición en el Congreso, y yo estoy segura que algunos miembros del Congreso de Fuerza Popular van a terminar dialogando con PPK. Pero como dije antes, mucho va a depender de cuál es la conformación del gabinete ministerial. Sí. Y una última anotación, yo creo que esta es la gran oportunidad del Perú, que le permita al Congreso dos cosas que son muy importantes al margen del tema de la inclusión social, de los cambios económicos que tengan que hacerse para incluir al sur del Perú, que es, se tiene que pasar una reforma electoral para que no se repita el caos que tuvimos en este proceso electoral, donde algunas candidaturas fueron eliminadas en pleno proceso electoral de una manera muy sospechosa. Y por otro lado, se necesita además que el Congreso legisle en materia de corrupción, es decir, que le permita a los fiscales que investigan casos de corrupción y de lavado de dinero en este momento tener la garantía de que su investigación va a ser libre, independiente, sin la coacción política del poder, del Ejecutivo, etcétera, etcétera, de otros poderes, ¿no?